El barrio chino de la Ciudad de México sin duda parte de nuestra cultura y precisamente hablando de cultura como parte de la oferta de la capital del país, personajes más humanos alejados de los cuentos de hadas. Esta es la propuesta de la Compañía Nacional de Danza a través de Manon. Y para hablarnos sobre esta puesta en escena, saludamos en la línea telefónica con mucho gusto a Natasha Lagunas. Ella es maestra de la Compañía Nacional de Danza. Muy buenos días y muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Igualmente, muy buen día y gracias por la invitación. Maestra Lagunas, la Compañía Nacional de Danza pone una puesta en escena, Manon. ¿Podría hablarnos un poco sobre esta, ya un clásico, no solo de la literatura y de la danza, también de la ópera y de varias disciplinas artísticas? Así es, efectivamente. Bueno, Manon, una novela de fines del siglo XVIII, está ubicada en fines del siglo XVIII, efectivamente, originalmente ha sido una ópera, ha sido varias óperas, porque hay dos compositores que tienen ópera con la historia de Manon, y bueno, en este caso, Manon se convierte en ballet a mediados de los años 70 a manos de un gran coreógrafo inglés, Sir Kenneth Macmillan, y de ese entonces para acá se ha vuelto un verdadero tesoro del cual disfrutan los públicos de casi todo el mundo, muchísimas compañías de ballet. De hecho, se considera pues uno de los grandes ballets dentro de la creación de Kenneth Macmillan. Y así es como llega la Compañía Nacional de Danza este año. Nosotros ya tuvimos el estreno en la primera temporada a mediados de año y ahora estamos otra vez muy emocionados en la compañía por poder presentar de nuevo este bellísimo ballet con música de Jules Massenet, en donde ha sido un reto, desde luego, tanto por la cuestión artística, porque la novela y el libreto, pues la historia, siento que es el personaje más importante de todo el ballet, es precisamente el contar la historia de Manon, que sea a través del lenguaje del ballet. Es un reto técnico para los primeros bailarines, para los solistas, es un reto artístico inmenso, tenemos muchísimos personajes participando y bueno, la compañía está realmente en un momento muy bueno, muy emocionante artísticamente hablando, para poder presentar Manon de nuevo para el público de aquí de la Ciudad de México. Es en el Palacio de Bellas Artes, serán estas funciones. Estamos ya a un par de semanas, a 10 días de empezar la temporada. Va a ser a partir del 19 de noviembre. Ahora repito las fechas, pero bueno, primero quería hablar un poquito de lo que ha sido para la compañía esta segunda temporada de Manon. Muchas gracias, maestra. Y precisamente de Manon, esta interpretación, esta puesta en escena por parte de la Compañía Nacional de Danza, ¿es respetuosa a la versión original que se hizo precisamente en danza del libro o tiene elementos que son un poquito más actuales? No, quiero mencionar que toda la obra de Kenneth Macmillan está estrictamente vigilada y cuidada por sus repositores. Entonces, de hecho, todo el año hemos estado trabajando con dos personalidades de la danza, Carl Burnett y Patricia Rain, que fue una gran bailarina y trabajó directamente, bueno, ambos trabajaron directamente con Kenneth Macmillan, y precisamente el legado de él consiste en que sus obras se mantengan muy al punto de como él las creó. De hecho, de eso se trata un poco, tener una obra de Macmillan. Quiere decir que la compañía desde luego tiene el nivel técnico y artístico para representarla, y que además están cuidados absolutamente todo el montaje y toda la presentación de cada uno, tanto de los padres como de principio a fin. En realidad está completamente al punto de la coreografía original de Macmillan. De eso se trata, poder presentarla. Muchas gracias, maestra Lagunas, maestra de la Compañía Nacional de Danza, por tomarnos la llamada, por invitarnos al Palacio de Bellas Artes a ver Manon. Que tenga un excelente día. Igualmente, gracias a ustedes, ahí los esperamos.